Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender cómo se elabora un informe. Vamos a ver cuáles son las partes que tiene un informe y los tipos de informes que se pueden elaborar académicamente. Esto ha sido un video que muchos de ustedes me han pedido en la casilla de los comentarios. También me lo han pedido por correo electrónico, así que como ustedes mandan, he aquí mi tutorial sobre cómo elaborar un informe. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Recuerda que de esa manera me ayudas a seguir creando contenido de español completamente gratuito. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de qué cosa es un informe. Un informe no es más que un documento en el cual se estudia un problema con el fin de transmitir informaciones, presentar conclusiones, ideas o recomendaciones. Siempre un informe se tiene que escribir de manera formal y científica. No podemos escribir un informe a como hablamos, sino que tenemos que evitar siempre el lenguaje coloquial porque un informe es un documento formal. Ahora, ¿cuáles son las partes de un informe? Tiene que llevar una portada donde esté la información más importante, título del informe. Si es un informe sobre una obra en particular, pues el título de la obra. Tiene que ponerse el autor. Si es un informe de una asignatura, pues obviamente la asignatura. O sea, todo lo que es información general. Tiene que ir un resumen o un abstract que le llaman en inglés, un resumen de la información que vamos a obtener en el informe. Tiene que haber un índice porque normalmente un informe es un documento extenso. Tiene que haber un glosario de términos porque el informe es un documento científico y formal. Y en muchos casos nosotros utilizamos terminología propia del área de estudio. Puede ser terminología médica, matemática, siempre terminología científica. Entonces tiene que ir un glosario de términos de forma tal que cualquier persona pueda leer el informe y entenderlo. Tiene que haber una introducción donde nosotros escribamos qué es lo que vamos a abordar en el informe, las generalidades. Normalmente la introducción no es de más de una página. Tiene que haber un desarrollo que puede ir entre 5 y 10 páginas en dependencia de la longitud del informe, pero no más de 10 páginas, porque entonces ya más bien un informe pareciera más bien ser una tesis. Tiene que haber conclusiones, o sea, donde expliquemos a qué conclusiones se llegó haciendo el informe. Tiene que haber anexos donde podemos incluir tablas, diagramas que ayuden a comprender el informe y tiene que haber bibliografía. Porque recuerden ustedes que el informe es un documento científico y formal, por tanto ustedes tuvieron que haber hecho necesariamente una revisión de la literatura, porque en la introducción y también en el desarrollo ustedes pueden mencionar todas las teorías o los autores en los cuales ustedes se apoyaron para elaborar el informe. Ahora, un informe normalmente se redacta en 4 etapas importantes. La primera es la preparación. La segunda es la ordenación de todo el material que tenemos. La tercera, una de las más importantes, es la redacción. Y la cuarta etapa es la revisión. En la revisión nosotros vamos a tener que identificar errores de ortografía, errores de coherencia, errores en el uso de los verbos o en el uso de los gerundios, problemas de acentuación, problemas ortográficos del uso de comas, comillas, punto y coma. Entonces es importante que después que nosotros hayamos terminado el informe, lo leamos por lo menos 3 veces más. Una primera vez, una vez que lo concluimos, lo leemos, lo dejamos reposar, al siguiente día lo volvemos a leer a la casa de errores y si es posible lo dejamos reposar otro día y el día siguiente lo volvemos a leer, de forma tal que el informe lo pulamos lo mejor posible. Es importante también que en el informe no haya errores de ortografía, porque si hay, eso desmerita mucho tu trabajo como investigador. Ahora, en la etapa 1 de preparación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que determinar cuál es el objetivo del informe. O sea, ¿por qué razón nosotros estamos elaborando el informe? Si es un informe de un libro, si es un informe de una clase, si es un informe de una visita de campo, de una experiencia. O sea,
cuál es el objetivo de ese informe. También en esta etapa de preparación tienen que definir quién es el lector. Para eso se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que el lector desea saber? ¿Qué es lo que ya conoce del tema que abordaré en el informe? ¿Cómo puedo yo enriquecer o aumentar los conocimientos actuales del lector? ¿Qué tipo de terminología voy a tener que emplear para que el lector comprenda? Porque el informe, si bien es cierto, es un documento formal, no es un documento extraordinariamente técnico. Y si ustedes incluyen terminología técnica, tienen que poner un glosario con esas definiciones. ¿Qué uso le va a dar el lector a mi informe? Luego, en esa etapa de preparación, tienen que definir el material. Es decir, es necesario recopilar hechos e ideas acerca del tema, tomar nota, casi siempre sí. O sea, es necesario que ustedes aborden literatura al respecto sobre el tema sobre el cual va a versar el informe. Ahora, en la etapa 2, que es la etapa donde ustedes van a ordenar el material, ustedes tienen que hacer una revisión bibliográfica de lo que dicen otros autores sobre el tema del informe. Es útil escribir una frase breve y directa que exprese el propósito de ese informe. Y esto va a permitir entender si de verdad hemos comprendido la tarea de ejecutar. Hay que analizar todos los hechos recogidos, toda la literatura. Hay que eliminar todo el material que no contribuye al trabajo, porque obviamente en la ordenación del material nosotros nos vamos a dar cuenta que hay material que no era relevante, que no nos aporta nada, entonces lo desechamos. Hay que analizar la subdivisión del material para modificarlo si es necesario, para ajustarlo a la temática del informe. Se debe decir el orden en que se van a presentar los diferentes grupos de material y estos grupos tienen que seccionarse en capítulos. Es decir, un informe normalmente, como es un documento extenso, debe de tener un índice y ustedes deben de tener capítulos donde vayan hablando del tema desglosado en sus temas. Entonces, en la etapa de ordenación del material, ustedes ya tienen que ir construyendo un posible índice con el tema principal y los subtemas. Ahora, después de eso, tienen que ordenar el material que va a integrar cada sección, de manera que el lector lo pueda definir de manera fácil. Tienen que cerciorarse que las conclusiones y las recomendaciones se ajusten a los hechos y estén libres de apasionamientos. Es muy importante analizar el título del informe y de cada capítulo para ver si realmente esos títulos recogen la información, ya sea de todo el informe y de cada capítulo del informe. Y se debe considerar la posibilidad de utilizar ilustraciones. Yo lo recomiendo mucho porque una ilustración, lo que decimos en periodismo, no vale muchas veces más que 1000 palabras o una foto vale más que 1000 palabras. Entonces, un informe, cuando lo acompañamos con figuras, con tablas, con diagramas de Venn, eso ayuda mucho. Yo voy a preparar un video donde voy a explicar todos los gráficos y los diagramas que yo puedo usar en un informe, pero sí es muy recomendado. Igual es muy recomendado utilizar tablas donde ustedes, donde se vea claramente el procesamiento de datos y los resultados y un poco el material y método que usaron. Ahora, es muy probable que sea muy útil utilizar notas al pie en el caso de los informes. ¿En qué caso? Bueno, para indicar la fuente de las citas o referencias que usan, para indicar el nombre de autoridades en la materia o una fuente de información complementaria, o para explicar algunos puntos del texto que puedan resultar oscuros o complicados porque incluyen alguna terminología muy técnica, entonces ustedes lo quieran destacar. También se utilizan mucho estas notas al pie cuando ustedes quieren ampliar algo que está dentro del texto y por motivos de no hacer muy engorroso el informe, ustedes lo van a ampliar en la nota al pie. Ahí pueden poner definiciones, ejemplos o partes de otras investigaciones que ayuden a comprender mejor el contenido del informe. Ahora, también es importante que en la etapa de ordenación del material ustedes examinen si es posible sacar algunos detalles concretos del cuerpo e irlos poniendo en apéndices para que el informe sea más digerible. Ahora, en la etapa de redacción, ustedes tienen que definir el estilo, o sea, en qué tono ustedes van a redactar el texto.
En el caso de los informes comerciales, científicos y técnicos, recuerden ustedes que tienen que equilibrar tanto los términos técnicos como la claridad en el lenguaje. O sea, si bien es cierto, un documento científico es un documento formal, no debe haber un tecnicismo demasiado excesivo. También en la etapa de redacción tienen que definir el orden de ese informe. O sea, tienen que tener en cuenta el orden alfabético o el orden numérico de los párrafos, los puntos de cada sección, cómo se va a construir el índice, porque eso ayuda mucho a la persona que está leyendo el informe a que sea un documento ordenado. Ahora, el tema de las ilustraciones, yo recomiendo que dentro del texto vayan ilustraciones que ayuden a la comprensión del material, o sea, de todo el informe. Una cosa importante también es que luego que definan eso, tienen que hacerle una introducción. ¿Qué va a contener esa introducción? Aquí lo escribí para que no haya errores. Bueno, primero, el nombre y el cargo del destinatario del informe, o sea, quiénes somos nosotros, los autores. La fecha del informe, es muy importante que eso vaya. El lugar donde se está haciendo el informe, la ciudad, el país. El propósito del informe. Si es un informe sobre una obra, si es un informe sobre un tema, pues cuál es el propósito de ese informe, ya sea explicar, analizar, eso lo tienen que definir. También antecedentes del tema abordado en el informe, o sea, qué dicen otros investigadores del tema, el enunciado completo o resumido de los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones, eso tiene que ir en la introducción, la lista de capítulos por orden de secuencia, las definiciones de los términos técnicos y científicos que ustedes ocupen. Todo eso forma parte de la introducción, por eso lo recomendable es que la introducción sea lo último que ustedes redacten, porque va a requerir mucha información que probablemente no tengan al inicio. Lo que pueden hacer es hacer una introducción sencilla, teniendo presente que una vez que esté listo todo el informe, esa información la van a revisar y van a mejorar la introducción. Luego tienen que definir las secciones y los apéndices. En las secciones va a ir lo siguiente: un enunciado de los hechos recogidos con la indicación de su fuente, un análisis de los hechos, una presentación de las conclusiones o las recomendaciones que surjan de esos hechos. También una descripción del procedimiento seguido de la investigación, ya sea si es método inductivo, deductivo, método cualitativo, cuantitativo, si se hicieron entrevistas, si se aplicó una encuesta. Luego tienen que hacer una mención o un resumen del contenido de cada apéndice, eso es importante. Luego va a ir la conclusión. ¿Qué va a tener la conclusión? Bueno, pues primero un resumen de los argumentos expuestos en cada uno de los capítulos o secciones. Un resumen de las principales conclusiones o deducciones, o sea, de los hallazgos. Tiene que ir también recomendaciones, o sea, una vez que llegue a estas conclusiones, ¿cuáles son mis recomendaciones? Tiene que ir un enunciado claro de la acción que tiene que seguirse en función de las recomendaciones presentadas, es decir, en función de los hallazgos encontrados, se recomienda tal y tal y tal. Puede ser incluso que tu recomendación sea que más investigadores hagan este tipo de procesamiento de datos con una muestra amplia, por ejemplo, con una población más amplia. Tiene que ir también un párrafo que destaque la importancia de tu tema. Tienen que ir algunas consideraciones de carácter general, ahí puedes tener cuáles son las limitaciones del informe y si existe una correlación directa entre introducción y conclusión, eso lo tienes que verificar en la redacción. También tiene que ir una coherencia entre el tema, los hallazgos encontrados, las conclusiones y las recomendaciones. Parecieran cosas no tan importantes, pero a veces se nos olvida. Recuerden ustedes que tienen que hacer la lista de referencias, ¿ok? Si el texto del informe contiene muchas referencias de otras publicaciones, siempre es bueno tener un buen índice. También es bueno tener un apéndice bibliográfico por separado que nos permita tener acceso a esa información de manera rápida. También es importante hacer un índice donde se coloquen todos los títulos de las secciones del informe. Para preparar el índice hay que tener en cuenta lo siguiente: copiar los títulos y subtítulos enumerados, indicar la relación entre los títulos y los subtítulos,
agregar listas de tablas e ilustraciones para que la persona se guíe e incluir una sinopsis. Es muy útil siempre hacer una sinopsis o compendio del informe antes del índice y de la introducción. Ahora, luego que ya redactamos el informe, viene una fase muy importante que es la revisión. Allí hay que hacer un examen global del informe, destacando si la estructura del informe está completa, si no le falta nada. Hay que ir comparando los títulos, el índice, la introducción y la conclusión, porque a veces nos pasa que cometemos errores, que puede ser que el título no recoja todo el espíritu del documento, puede ser que hayamos cometido algún error en el índice, que nos hayamos equivocado en el título, en el subtítulo. Puede ser que al hacer la introducción nos hayan quedado algunos cabos sueltos, que en la introducción no explicamos bien material y método, que en la introducción no quede claro cuál es el tema, cuál es el problema. Entonces, en la parte de revisión vamos a ver eso. Y otra cosa muy común es que a veces nos damos cuenta que no hay relación, y esto pasa, entre la introducción, las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, en esta etapa de revisión hay que ver que todo esto calce perfectamente. Hay que hacer una evaluación autocrítica del informe, si es posible. Puedes dar el informe a leer a otra persona. Hey, ¿me puedes hacer el favor de leer el informe? ¿Hay errores que hayas identificado? ¿Será que algo no se entiende en el informe? Háganlo. Realmente a veces uno esto lo recomienda y mucha gente no lo hace, pero un ojo fresco, una persona que nunca haya visto el informe, te puede aportar mucho porque tú como investigador tienes mucha más información. Entonces, a veces uno llena los huecos de información con el dominio de tu tema y eso es un error. Entonces, en la etapa de revisión, da el informe a que lo lea otra persona y después le preguntas para ver si de verdad el informe se entiende y tiene coherencia. Otra cosa importante, la lectura es agradable, es fluida. Para eso yo te recomiendo que siempre uses frases cortas y que evites las oraciones compuestas, las oraciones subordinadas. Las oraciones coordinadas son un poquito más sencillas de leer, pero las subordinadas a veces hace que se pierda la idea. Entonces, si lo puedes evitar, mejor. Otra cosa importante, una vez que ya hiciste las ilustraciones, las fotos, tienes que ver si esas ilustraciones realmente le aportan algo al informe, porque si no le aporta nada, entonces mejor quítala. O tal vez puedes hacer mejores tablas, mejores ilustraciones, entonces valóralo en la etapa de la revisión. Luego ves si hay coherencia en todas las partes del informe. Una cosa importante, el informe lo puede entender cualquier persona, y si el informe tiene coherencia y cohesión, o sea, si realmente funciona como un todo. Ahora, ¿qué tipos de informes hay? Según la extensión, normalmente lo definimos en informes cortos o ejecutivos que pueden ir de 8 a 10 páginas y el informe largo que normalmente es de más de 10 páginas, pero menos de 15. O sea, un informe normalmente es más corto que una tesis. Entonces, un informe de más de 15 palabras ya es algo demasiado largo. Entonces, valora siempre la versión corta de unas 8 páginas y la versión larga que no debe ir de más de 15 páginas. Ahora, según el contenido, existe el informe científico, el técnico, el divulgativo y el mixto. ¿Cuál es la diferencia? En el informe científico, obviamente, se da a conocer una investigación científica que nosotros aplicamos en una determinada comunidad, un estudio científico. Normalmente hay mucho tecnicismo, por eso se puede incluir en el informe científico un glosario. Ahora, el informe técnico es diferente porque va dirigido a organizaciones públicas o privadas que se han encargado o han financiado este estudio. Entonces, normalmente el informe técnico se le hace a una institución porque esa institución va a tomar medidas con ese informe técnico. El informe divulgativo es un informe que tiene como objetivo procesar el contenido de un informe científico y técnico. Es decir, su objetivo es que ustedes traduzcan el contenido de un informe científico y técnico para la comunidad científica, para cualquier persona que lea ese informe. Y el mixto es el que está
combinado, porque puede ir dirigido a una organización específica con lenguaje científico, pero también a público en general. Es una especie de intermedio entre el informe científico y técnico con el informe divulgativo. Ahora, según la estructura, existe el informe expositivo, analítico y persuasivo. En el informe expositivo simplemente describimos un problema, describimos una situación. En el informe analítico, nosotros damos la razón por la cual estamos justificando una decisión, o sea, por qué nosotros recomendamos X o Y intervención. Y en el informe persuasivo, nosotros tratamos de convencer al destinatario de que se tome una decisión en específico. Entonces, lo que queremos es convencer, ya sea al público general o a una institución, de hacer una determinada inversión. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo se elabora un informe, cuáles son las partes y los tipos de informe. ¿Qué va a definir el tipo de informe? Obviamente lo va a definir tu maestro, tu jefe, la organización. Recuerda que una vez que veas este video, yo te recomiendo que descargues algunos informes de la web y los leas. De esa manera tú puedes un poco modelar y entender mejor la teoría del informe. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Te voy a dejar en el link de la descripción este documento por si lo quieres descargar. Finalmente, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita y también compartir este video con otras personas que estén estudiando español. Bye bye.